En esta ocasión vamos a ver cómo crear menús. Nuestro primer contacto va a ser con lo que llamaremos un menú de opciones. Un menú que se desplegará típicamente desde la parte superior de la app. He creado un proyecto vacío que tiene solo un Empty Activity y vamos a empezar por añadir la estructura del menú, la que contendrá todas las opciones. Para eso, dentro de la ventana del proyecto, pulsamos el botón derecho y decimos que queremos un New y debería proponernos, entre otras cosas, un Android Resource File, un fichero de recursos de Android. Nos pregunta un nombre, voy a llamarlo por ejemplo menú, y el tipo de recurso. Ese tipo de recurso va a ser un menú. Decimos que OK. Y nos aparece la que será su apariencia a nivel visual. Sobre esa apariencia, la forma más sencilla de añadir elementos es escoger un menú item y arrastrarlo desde la paleta a la vista previa. Y de ese ítem debemos indicar al menos un par de cosas. Un ID y un título. Por ejemplo, el ID podría ser opción 1 y el título podría ser primera opción. Hay más detalles, pero que no vamos a usar por ahora. Por ejemplo, tenemos un icono que se podría asociar o un Show as Action que podría hacer que se mostrara en la barra de acción. Pero de momento vamos a centrarnos simplemente en el ID y en el título. De la misma forma, podría añadir un par de opciones más. Digo, quiero otro menú item y quiero otro menú item más, pero este voy a hacer que despliegue un submenú. Para eso lo que haremos es arrastrar un menú dentro de él. Y nuevamente vamos a poner un par de opciones más. Directamente las arrastro aquí abajo. Y voy a ponerle título e ID a las opciones nuevas. Por ejemplo, esta segunda opción podría ser como ID opción 2. Y como título, segunda opción. Este ítem que despliega el menú podría ser como ID más y como título más opciones. Un detalle curioso es que a pesar de que contiene un submenú, yo podría también asociar un evento clic a cuando se pulsa en esta opción. Es decir, no solo hacer que se despliegue el submenú, sino que también reaccione. Pero no lo vamos a hacer. Para mi gusto es un poco antinatural. Esta va a ser la opción 3. Con el texto tercera opción. Y finalmente la opción 4. Con el texto, por ejemplo, cuarta opción. Pues ya solo nos queda añadir el código que haga que estas opciones del menú respondan. Vamos a nuestro activity.kt y el primer paso será inflar el menú, es decir, crear el componente a partir de ese XML. Para eso, si pulsamos Control O para sobreescribir miembro, nos aparecerá entre otros un onCreate Options menú. Decimos que lo queremos y este va a ser nuestro primer cambio real. Diremos, pues quiero un inflador que va a ser de tipo menú inflator y que va a ser igual a menú inflator. Con eso tenemos el inflador como tal. Ahora tenemos que hincharlo. Pues decimos ese inflador. Quiero que lo infles, que lo hinches. A partir de ese menú que yo he creado. En principio la forma será poner r.menú. Y aquí aparecerá el nombre que le hayamos dado. Como yo lo llamo simplemente menú, será menú. Y como segundo parámetro, también la palabra menú
y devolvemos true, para decir que sí que se ha podido crear ese menú de opciones. Eso nos crea la parte visual. Ahora nos falta manejar los clics. Pues para eso nuevamente pulsamos Control O y buscamos un On Options Item Selected. Y ese On Option Item Selected va a ser básicamente un when. Un si se pulsa esta opción, quiero que hagas esto. Y si no, esto. Y si no, esto. Diremos devuélveme el resultado de analizar de ese ítem que he recibido como parámetro, de este de aquí, su ID. Su ítem ID. Abrimos llaves y entre ellas vamos poniendo cada una de las opciones. Yo tendré, por ejemplo, un r.id. Esa primera opción que yo he creado. Y en ese caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es un toast. Y debemos terminar devolviendo true. Y ese mismo esqueleto es el que aplicaremos para todas las demás opciones. No le gusta porque, cierto, no he abierto llaves. Las abro aquí. Las cierro aquí. Vale, ahora sí. Podríamos hacer lo mismo para las otras opciones. Voy a poner solo un par. Diríamos si es la opción 2, me dices que la opción 2 es escogida. Si es la opción 3, dices que la opción 3 es escogida. Y si no, con un else indicamos, por cierto, lo he borrado demasiado pronto, pero bueno, si no fueron esas opciones, entonces pasamos la pelota a la clase superior, a la clase padre. Quitamos este aviso para que sea mejor. Vale, pues esta sería la pinta completa. Recordemos, creamos el componente visual, le añadimos menú items, a cada uno le ponemos una ID y un texto, una ID y un title, y luego inflamos el menú y con un when rellenamos el on options item selected, según la opción que se pulse. Vamos a comprobar que funcione, pero en principio con eso ya lo tenemos. Insisto, el detalle curioso es que yo podría también poner aquí, en caso de que se pulse el más, es decir, el submenú, podría hacer que se provocara alguna acción. Pero normalmente eso no es lo más habitual. Comprobamos que funciona. Voy a lanzarlo en el Android 10. Y aquí está. Mi app se llama menú 1. Aquí está el empty activity y los tres puntitos que avisan de que hay un menú. Si hago clic en el menú, me aparece primera opción, segunda opción y en más opciones tengo un tercera y un cuarta. Si hago clic en tercera opción, me aparecerá un toast. No, cierto, no aparece un toast porque no he añadido el punto show. Despiste muy frecuente, por lo menos para mí. Pero bueno, en cualquier caso, esa sería la forma. Lo vamos a lanzar ahora. Como curiosidad, lo he lanzado con la versión 10, simplemente porque mi máquina virtual de la versión 5 está fallando. En ese caso, lo que puedes hacer, si te ocurre, es vas en las herramientas al AVD Manager y reinicias la máquina virtual que te esté fallando. Borra los datos y con eso es muy habitual que vuelva a funcionar. A mí el problema concreto que me ha dado es que no conseguía comunicar con la máquina virtual. En cualquier caso, actualizamos esta versión para que veas que funciona. Y ahora si pulso en el menú y elijo, por ejemplo, la primera opción, ahora ya sí que aparece aquí, opción 1 escogida. Pues esta es la forma de hacer menús de opciones, bastante sencillo. En la próxima entrega veremos cómo hacer menús contextuales, de esos que se despliegan con una pulsación larga sobre un elemento concreto. Como siempre tienes que practicarlo antes de darlo por terminado. Se trata de que crees un menú que tenga varias opciones. Cada una de ellas te va a saludar de una forma distinta. Una primera opción se llamará texto y te pondrá un mensaje de hola en un text view. Una segunda opción se llamará emergente y desplegará un menú con otras tres opciones.
pero aún así cuando pulses en ese menú, en ese submenú, aparecerá también la palabra emergente escrita en el Text View. Y ese submenú contendrá opciones para saludar, o bien con un toast, como en el ejemplo, o bien con un snack bar, o bien con una ventana de diálogo.